Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, queridos hermanos, según el horario en el que puedan ver este video. Pues continuamos escudriñando, continuamos meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este hermoso libro donde se nos va narrando el caminar de la iglesia, el caminar del nuevo pueblo elegido de Dios. Este caminar que sin lugar a dudas es un ejemplo para cada uno de nosotros como bautizados, como cristianos, porque el libro de los Hechos nos va narrando todas las dificultades que la iglesia sufrió en sus orígenes, todas las dificultades que la iglesia padeció desde que fue instituida por nuestro Señor y desde aquel día de Pentecostés en el que los apóstoles se iluminan y quedan llenos del Espíritu Santo y con ello toman fuerza para poder salir a predicar con amor, entrega y valentía. Este gran ejemplo, pues, se nos va narrando constantemente en este libro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se nos va narrando todas las dificultades, todas las carencias que también se tenían, pero que no fueron motivo de desánimo, de abandono, sino que más bien fueron un motor para todos los primeros cristianos, y todo esto ayudaba a que todos los cristianos y las primeras comunidades obraran con mayor fe y con mayor rectitud, y todos y cada uno de ellos tenían más fe y esperanza en el Señor que quizás que muchos de nosotros hoy en día. Bueno, pues vamos a reflexionar un poco sobre el capítulo 13, 14 y 15. En el capítulo 13 se nos habla de la primera misión del apóstol San Pablo. Dice aquí en el capítulo 13, versículo 1: en Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oración, les impusieron las manos y los enviaron. Y aquí hay un aspecto muy interesante. Cuando nosotros vamos a ser enviados para proclamar la palabra de Dios, pues necesitamos la autorización por parte de la iglesia. No podemos simplemente aventurarnos por ahí, sino que necesitamos pues la aprobación de la iglesia y, de ser posible, la imposición de manos por parte de algún sacerdote autorizado, para que la misión pues pueda ser un éxito para mayor gloria de Dios. Dice aquí que enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de ahí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios.
pero el otro ponía trabas. Elimas, este era su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor se va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado de la doctrina del Señor. Pues vemos aquí el ejemplo de este hombre que se hacía llamar Bar Jesús, alias el mago, que intentaba imponerse a que pues el gobernador recibiera la fe, es decir, le servía como piedra de tropiezo. El gobernador trataba de recibir la fe, pero este hombre no quería que esto sucediera. Entonces Saulo arremete contra él de una manera fuerte y le dice que por haber servido como piedra de tropiezo, pues iba a quedar en la oscuridad, es decir, iba a quedar ciego. Y así se cumple, ¿verdad? Esto en el capítulo 13. En el capítulo 14 dice que el Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. En la última parte del capítulo 13 e inicios del capítulo 14 vemos cómo San Pablo, aquí quien antes conocíamos como Saulo, abraza pues la fe y comienza a predicar. Y en este momento está acompañado de Bernabé y comienzan a predicar a judíos. Y dice la escritura que muchos de estos judíos abrazaban la fe y quedaban impresionados de la manera de predicar de ambos, pero más aún de San Pablo. Quedaban sumamente impresionados. Por eso dice aquí que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron y envenenaron los ánimos de los paganos contra los hermanos. Con todo, permanecieron allí un buen número de días. Predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia con las señales milagrosas y los prodigios que les concedía realizar. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se preparó para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Ellos, al enterarse, huyeron a la provincia de Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y alrededores, donde se quedaron evangelizando. Esto pues en el capítulo 14. Y dice después que fueron en Listra y Derbe, continuaban las predicaciones, y en estas tierras dice la escritura que muchos hombres, dice, al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzaron a gritar en lengua de Licaonia: los dioses han venido a nosotros en formas de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, estos dioses griegos, ¿verdad? Entonces
según esta gente, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que más hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de las mismas toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecer sacrificios, pensando que ellos eran los dioses Zeus y Hermes. Dice, aún con estas palabras, Pablo y Bernabé intentaron convencerlos que no eran esos dioses. Y dice, aún con estas palabras difícilmente consiguieron que el pueblo no ofreciera un sacrificio y que volvieran cada uno a su casa. Se quedaron ahí algún tiempo enseñando, luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que les diera la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantaron. Entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Fíjense aquí como San Pablo es apedreado. Y quizás no se nos narra con exactitud aquella violencia con lo que lo apedrearon, pero lo que sí se nos narra es que pensaron que estaba muerto. Imagínense la brutalidad con lo que lo apedrearon, aquella brutalidad con la que habrán apedreado a San Pablo para pensar o llegar al extremo de pensar que ya estaba muerto, y por eso lo arrastraron hasta las orillas de la ciudad. Entonces aquí ya comenzamos a ver el martirio, la persecución. Vimos cómo a San Pedro también ya lo habían arrestado, a San Juan. Comenzamos a ver esta gran persecución, y creo que si hoy en día existiera algo así, pues muchos de nosotros preferiríamos negar a nuestro Señor antes de ser apedreados de esta manera, o antes de ser heridos como lo fueron los primeros cristianos, los primeros apóstoles. Después, en el capítulo 15, pues surge una controversia entre si la iglesia era judía o no. Y aquí se nos narra que fue el primer concilio en Jerusalén. Dice aquí pues que Pedro se puso de pie y dijo: hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. En los capítulos anteriores pues vimos cómo San Pedro bautiza a Cornelio y a toda su familia, ¿verdad? Y por esto también fue motivo de acusaciones hacia San Pedro. Y Dios, dice, conoce los corazones, y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo, al igual que nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los pueblos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva del mismo modo que a ellos. Fíjense qué interesante, nuestro Señor ilumina aquí a San Pedro, el primer papa, y San Pedro dice muy sabiamente: ¿quieren ustedes mandar a Dios ahora? San Pedro pues les trata de explicar que lo que Dios ha encomendado y lo que nuestro Señor ha hecho, Él lo ha hecho perfecto, y nadie más puede cambiar algo. Aquí los apóstoles pues mostraban su inconformidad por ciertos aspectos, pero San Pedro, siendo el primer papa, teniendo la autoridad máxima y las llaves del reino de los cielos, pues él toma la palabra y les comienza a explicar la conclusión de este
primer concilio en Jerusalén. Y la conclusión es que la salvación está abierta para todo el mundo, para ti, para mí, hermano, para cualquier persona de cualquier color, de cualquier raza étnica, está abierta la salvación. Así que la conclusión es que Dios en su infinita misericordia no ve las apariencias, sino los corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.